Jesús, aleluya. Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Fortaleza mía, aquí cantaré, porque eres tu Dios, y refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, aquí cantaré, porque eres tu Dios, y refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has visto mi amado, y el mundo de día de angustia, yo cantaré, Señor, de tu poder. Aleluya. Vamos otra vez, fortaleza mía, aquí cantaré, porque eres tu Dios, y refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, aquí cantaré, porque eres tu Dios, y refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has visto mi amado, y refugio de día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Otra vez, yo cantaré, Señor, de tu poder. Aleluya. Adoramos Jesús. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Esta palabra Dios la ha traído a nuestra vida. Realmente, no tanto como misiones en el día de hoy, pero realmente les voy a decir algo. El pastor ha hablado de la luna roja. Hay muchas palabras proféticas que vienen para estos tiempos. Tenemos que tener buen oído y buena atención. La palabra que vamos a traer en el día de hoy, hermano, es una palabra de mucho cuidado, pero también de esperanza. Yo nunca acostumbro, pues, a traer la palabra como la traigo hoy, por eso es que se me hace un poquito, porque esta prédica de hoy la vamos a dividir en capítulos. La vamos a dividir en capítulos. Vamos a tener 6 capítulos. Cada capítulo tiene su propia idea, pero todas concuerdan en un pensamiento. Y si logro conseguir la primera página, podemos empezar. Vamos aquí. La prédica está en Isaías. Vamos a usar el capítulo de Isaías 9:10 para darle lectura. Y como la he leído tanto, voy a recitar de memoria. La palabra de Dios en Isaías 9:10 dice: los ladrillos han caído, pero edificaremos con piedra labrada. Los sicómoros han sido talados, pero sembraremos cedros. El primer capítulo de esta prédica la titulamos Historia. Pero el título de la prédica en sí la vamos a llamar Septiembre 11. Hay una tremenda similitud en las profecías y hay una tremenda similitud en lo que Dios habló y está hablando al día de hoy. Ojo, iglesia.
iglesia, porque Dios quiere que tú sepas dónde estás y hacia dónde te estás moviendo. La historia de Israel dice que con la muerte del rey Salomón, sube al trono Roboam, su hijo. Cuando su hijo sube al trono, el pueblo le pide que le baje los taxes o las cargas. Y él, en vez de decirle que sí, les dijo que no. Y el reino de Israel se dividió en ese entonces en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, con la tribu de Judá, se quedó con Roboam, con la descendencia de David. Y el reino del norte, las otras 11 tribus, se fueron con Jeroboam, un hombre a quien había perseguido Salomón, que estaba en el exilio en Egipto, pero cuando oyó que el rey había muerto, subió otra vez y empezaron la situación o los problemas. El tiempo pasa, hermano, y estas tribus que se van para el norte empiezan a tener comunión con los paganos. Y los paganos empiezan a influenciar en la vida del pueblo judío. Y los judíos comienzan a mezclar el culto a Dios con el paganismo. Cuando esto sucede, Dios empieza a mandar avisos en castigos al pueblo. Pero el pueblo se hace rebelde. Vamos a leer una lectura en Deuteronomio 7, del 17 al 21, que dice aquí: tal vez le pregunte, ¿cómo podré expulsar a esta nación si son más numerosas que yo? Pero no les temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos vistes la grandeza, las grandes pruebas, señales y prodigios, milagros, que con gran despliegue de fuerzas y poder realizó el Señor tu Dios. Dice más: para sacarte de Egipto, y lo mismo harán contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes, y aún los que temen, los que están escondidos de ti. Fíjese qué bonito. Esa palabra se la dio el Señor al pueblo cuando Josué, cuando estaban empezando a conquistar la tierra. Pero como dice la canción de Puerto Rico, pero el tiempo pasó y el destino burló aquella buena acción que ellos querían. Amén. Así que llega el tiempo, pasaron los años, 730 años antes de que Cristo viniera al mundo. El vallado de protección, ese vallado de protección que Dios había puesto sobre el pueblo, que le dijo: no temas, yo te voy a defender, yo mando a las avispas para que los desbaraten, cuando tú llegues no va a haber nadie. Ese vallado de protección lo tumbó el pueblo judío, las tribus del norte, sirviéndole a los Baales. ¿Saben una cosa? Estados Unidos es una nación que fue fundada por Dios y para Dios. Proteger el futuro Estado de Israel fue uno de los propósitos de la nación americana. Estar ahí cuando el Estado judío se volviera a formar, cuando los huesos secos volvieran a unirse, cuando el Espíritu hablara a aquellos huesos y volvieran a ser nación. Para eso había levantado el Señor al pueblo de Estados Unidos. Proclamar el Evangelio del reino al mundo entero. Primera de Pedro 2:9 nos dice esto muy claramente. Dice ahí: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ese fue el propósito que Dios tenía cuando nacieron los Estados Unidos de Norteamérica. Nótense que la Constitución de los Estados Unidos nace de la Biblia. Proclamar el mensaje del Evangelio era la prioridad para este pueblo. Dice, y mucha gente habla del sueño americano. Yo les voy a decir a ustedes hoy lo que es el sueño americano. El sueño americano no es otra cosa que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la bendición que todo el mundo busca en esta nación es la bendición que Dios le ha dado a la nación por haber proclamado el reino de los cielos al mundo entero. Y por haber estado apoyando al pueblo de Israel incondicionalmente durante todo el tiempo desde que ese pueblo se formó. Esa es la bendición que Estados Unidos tiene. Esa es la bendición que la gente mira cuando mira a Estados Unidos. Y eso es lo que vienen buscando. Pero se creen que lo que están buscando es una casa con aire acondicionado y un buen trabajo. No, eso no es lo que están buscando. Están buscando lo que produjo eso en este pueblo. Y eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ese es el verdadero sueño americano. El capítulo 2 que vamos a tomar se llama Cerco de Protección. Ese es el capítulo 2 de esta clase, o de este mensaje. Yo quiero que ustedes entiendan que esto que leímos en Deuteronomio era cerco de protección a él. Si buscan en Job, se van a dar cuenta que cuando Satanás le habla al Señor, le dice, oh, pero tú le tienes que cerco alrededor de él y de toda su casa. Por eso no lo puedo tocar. Pero si van a los Salmos, después que el pueblo de Dios era ya nación y tenía pacto con Dios, dice que como Jerusalén está alrededor de su pueblo, así está Jehová alrededor de él. Eso es el cerco. De un cerco sencillo se montó a unas montañas poderosas. Cerco de protección. Ese cerco de protección lo rompieron los judíos que estaban en el reino del norte cuando empezaron a juntar lo pagano con lo divino. Durante la Primera Guerra Mundial, yo quiero que ustedes entiendan esto. Primera Guerra Mundial, lo que significa que el mundo entero está en guerra. Si alguien se acuerda cuáles fueron las batallas que se pelearon en Estados Unidos, en territorio americano, durante esa Primera Guerra Mundial, ¿cuáles fueron los sitios? Ninguno. Aquí en los Estados Unidos, brother, ni una bala se disparó durante la Primera Guerra Mundial. No hubo gritos de asalto, ni que hacer salida. Dice en Malaquías, tierra que fue llamada bienaventurada. Las naciones te llamarán bienaventurada, le dijo Israel, cuando ustedes caminen en la perfección. Así le llamaba el mundo a los Estados Unidos. Ni una bala, hermano, se disparó en los Estados Unidos. ¿Se imagina eso? Cerco de protección. Llega la Segunda Guerra Mundial. Durante esa Segunda Guerra Mundial, ¿sabe qué sucede? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Después de eso desaparecieron. Pero en los 48 estados donde se formó la nación americana, el corazón de la nación americana, ni un tiro se disparó en ese tiempo, hermano. ¿Saben lo que pasaba aquí en Estados Unidos? Cuando la gente allá corrían de los bombardazos, salían por la mañana a buscar el periódico, se sentaban en su breakfast area, se bebían su tacita de café mientras leían el periódico para prepararse para irse al trabajo. Los niños iban a la escuela en las guaguas escolares. La vida era normal y tranquila aquí en los Estados Unidos, pero el mundo estaba en guerra. Había cerco alrededor de los Estados Unidos. El cerco de protección que Dios tenía sobre la nación estaba fuerte y poderoso. Llega el 9/11. Miren, los paganos empezaron a invadir nuestro territorio. Ya no se puede orar en las escuelas. Sacaron al Señor de las escuelas. Los paganos siguen influyendo en nuestro territorio. ¿Sabes qué? Ya se tuvo que sacar a Dios de la vida pública. Ya no se puede tener ninguna
los 10 mandamientos ni nada de la palabra en ningún lugar público. Siguen los paganos influyendo en la vida de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué sucede esta vez? Lo sacan de las familias. Ya las familias no son compuestas por un hombre y una mujer, son compuestas por dos seres humanos, lo que sea. Ya no se puede criticar porque somos homofóbicos. Ahora le quieren enseñar a nuestros niños en las escuelas que eso está bien y no podemos criticarlo. ¿Sabes qué pasa con eso? Llega el 9/11, hermano. Cuando ocurre el 9/11, ocurre porque ese cerco de protección se acababa de romper. Cuando pasa el 9/11 se preguntan, ¿dónde está el Señor? La pregunta es, ¿para dónde lo mandaste tú? Una nación que había sido formada bajo la Constitución, usando como base la Biblia. Su piedra angular era Jesucristo. La piedra angular donde se levanta la nación americana era Cristo. Pero lo desecharon. Vamos para el capítulo 3. Le titulamos el ataque. Los sirios atacaron a Israel. Un ejército cruel y despiadado. Ya se habían ido los babilonios, los persas. Ahora era el turno de los sirios. Los sirios eran un ejército que sembraban el terror. Los historiadores cuentan que una de las armas poderosas que tenían los sirios era el terror. Ellos sembraban el terror antes de llegar al ataque. Ya la fortaleza, ya los pueblos que iban a atacar estaban ya medio destruidos. Tenían más miedo que otra cosa cuando iban a pelear. Los terroristas que atacaron los Estados Unidos ¿son de dónde? De descendencia árabe. Los sirios son árabes. Escúchate esto. La palabra terrorista viene de dónde? De terror. Aquel ejército que sembraba el terror, ahora son terroristas. Y los terroristas llegan a Estados Unidos por una brecha en el cerco de protección. Se rompe la brecha del cerco de protección. La brecha de la protección que se rompió se llama la inmoralidad. Entraron por la inmoralidad, por la falta de Dios en la vida pública, deterioro de la familia. Por ahí entraron los terroristas. Esa fue la brecha que el diablo le abrió para que los terroristas llegaran al suelo americano y pudieran hacer trabajos aquí. Mientras eso no sucedía, el cerco estaba completo. Mientras eso no sucedió, no hubo ataque en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos se descuidó y rompieron el cerco. Ahora están entrando cuando quieren y como quieren. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener nuestras vidas protegidas en Cristo Jesús. No podemos seguir jugando aquí a que estamos en Estados Unidos y que todo está bien. No todo está bien. Tenemos que correr con cuidado. Tenemos que andar en el peligro de que en cualquier momento nos pasa lo que está pasando en Israel ahora mismo. Ese ataque que vino en el 9/11 no era otra cosa que un ¿qué? Un aviso. Aviso. El ataque que vino al Reino del Norte en aquella ocasión fue un aviso. Pero como dice la lectura que leímos al principio, aquella gente no aceptaron un aviso del Señor. Tú puedes aceptar las cosas que pasan en tu vida como un aviso del Señor.
Tú puedes aceptar los problemas, las situaciones que están llegando a tu vida como que Dios te está advirtiendo y te está avisando. Eso es cosa tuya. Si tú quieres dejarlo pasar por alto, ponerlo como casualidad, ponerlo como algo que la vida es así, pues entonces vas a tener problemas. Cada cosa que pasa en la vida tuya tiene un significado porque tú eres hijo del Dios Altísimo. Cuando tienes un problema, Él al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Cuando tienes una situación difícil en tu vida, ahí está Él. Cuando te descuidas, te trae para atrás. Y cuando sigues en el camino, te alienta. Tienes que tener un cuidado extremo en la vida tuya. Cuídate del ataque. Estados Unidos está en ataque. Vamos para el capítulo 4. Lo vamos a titular El juicio. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, en los tiempos de Josué, está conquistando la tierra prometida. Y van a atacar la ciudad de Iti. Cruzan el Jordán y se enfrentan con los amorreos. Hubo un problema. Los amorreos los iban a embaratar, tuvieron que salir huyendo. Josué va delante del Señor en oración y le dice: Señor, ¿por qué pasó esto? Y mientras clamaba el Señor, la voz del Señor vino y le dijo: ¿por qué clamas? Hay anatema en el campamento. ¿Por qué clamas? Le dijo: hay anatema en el campamento. Inmediatamente José se puso a buscar y puso las tribus, y la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Y las tribus de Judá buscaron los clanes y la suerte cayó sobre alguien que se llama Sera. De ahí sobre las familias hasta que llegaron a Acán. Cuando llegan a Acán le preguntan: ¿qué hiciste, Acán? Mira lo que nos has causado. Le dijo: bueno, yo vi unos mantos babilónicos y unos lingotes de oro y unas piezas de plata y las cogí, las cogí para mí. Había instrucciones de parte del Señor: no tomes nada del anatema. Amén. Pero aquel hombre trajo una desgracia con aquello. Cuando Josué justició a aquella familia, vuelven a cruzar el Jordán y ¿qué pasa? No solamente conquistan la ciudad, la hicieron de ellos, se apoderaron de ella, cogieron todas las riquezas de aquella gente y aquella gente desapareció, nunca más se supo más de ellos. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia al Señor. Cuando un líder, hermano, cuando un líder político, cuando un líder que dirige una nación está en contacto con el Señor, está en una relación con el Señor, todas las cosas salen bien. Estados Unidos. Cuando Estados Unidos recibe juicio de Dios, el presidente número 16 de la nación, el señor Abraham Lincoln, un hombre dedicado al Señor, da su segundo discurso de envergadura a la nación y se refiere a la guerra civil como un castigo de Dios. Reconoce el azote de la guerra como que Dios está juzgando a la nación. En ese mensaje él dice: si todas las riquezas acumuladas por los 250 años de esclavitud se tiene que perder en esta guerra, si estamos pasando por esto hasta que se pague la última gota de sangre derramada por el látigo, si tenemos que seguir bajo el blandir de espada, bajo guerra, como decíamos entonces, diremos ahora que los juicios de Dios son justos. Hermano, cuando un presidente se dirige a la nación en esos términos,
El cerco de protección se fortalece. Y no hay enemigo ni demonio que pueda romper ese cerco. Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y ahora la gente está demasiado sofisticada, hermano. Uno de los puntos. Uno de los puntos, que es el quinto capítulo de este mensaje, la soberbia. La soberbia llega y llena los corazones. Empieza por ¿dónde? Por los que tienen dinero. Pero ¿sabe una cosa? No es casualidad que los que tienen dinero son los que están en el poder. Y la soberbia es fácil, es contagiosa, es peor que el virus del dengue. Cuando te vienen a dar cuenta, ¡shoo!, es una epidemia. Dicen ellos que los ladrillos cayeron, pero reconstruiremos con piedra labrada. Los ladrillos fue lo que ellos aprendieron a hacer en Egipto. Ese era el trabajo de los judíos en Egipto cuando estaban esclavos, hacer ladrillos. Estaban en el lodazal y tiraban paja para hacer ladrillos y hacer construcción. Los ladrillos cayeron, pero nosotros vamos a reconstruir con piedra labrada, con algo más fuerte. No nos importa el juicio de Dios, eso no tiene nada que ver con esto. Vamos a usar esta oportunidad para nosotros levantarnos más fuertes que nunca. Eso fue lo que hicieron los judíos. Eso es lo que está escrito en Isaías 9:10. ¿Usted sabe lo que es un sicómoro? Es un tipo de higuera. Cuando dice la historia del Señor que Zaqueo se subió a un árbol sicómoro, lo que se subió fue un arbusto un poco alto, es tipo higuera. Los sicómoros cayeron, pero la madera del sicómoro no es muy bien cotizada. Así que sembraremos cedro. ¿Qué significa el cedro? Fuerza, orgullo. ¿Sabe lo que usó Salomón para cuando fueron a construir el templo? Cedros del Líbano. Cuando fue a construir su palacio, los reyes del norte le mandaron a decir que lo que necesitara de aquellos cedros que lo bajaran, que eran de ellos. El cedro da gloria y se hiergue como algo majestuoso. Amén. Gloria a Dios. Vamos por aquí. Pero la soberbia hizo que aquel pueblo, en un momento dado, después de aquel ataque, se levantara. Los años pasaron. ¿Sabe qué pasó con el pueblo del norte? Con las tribus del norte. Dice la palabra que fueron tragadas como un bocado de pan. Reconstruiste las ciudades más grandes. Ahora son en piedra labrada. Cambiaste tus palitos de higo por cedro. Como quiera vas a ser devastado. Porque era un aviso lo que te estaba dando y no lo pudiste tomar. Igualmente, los líderes de Israel no pusieron su atención en Dios. Los avisos eran pasados por alto. Las calamidades eran cosas de la fortuna, pero ellos eran autosuficientes para sobreponerse a cualquier obstáculo o calamidad. Eso era lo que pensaba el pueblo del norte, el reino del norte en Israel. Estados Unidos, sus líderes no ponen su atención en Dios. Los avisos son pasados por alto. Qué casualidad. Las calamidades que afectan a la nación de Estados Unidos son tomadas a la ligera. Mira, en el 1993
Fue el primer ataque a las Torres Gemelas. Fue un bombazo que hubo en el basement de las Torres Gemelas. No lo pudieron tumbar. Era un aviso. 1999, la High School de Colorado, la Columbine, una masacre. Era un aviso. Las cosas están malas. Pueblo, las cosas están malas. 2012, la Sandy Hook, una escuelita elemental en Connecticut, una masacre de niñitos de escuela elemental. Pueblo, las cosas están malas. ¿Qué van a hacer? Vamos a reconstruir, vamos a echar para adelante. Esto es cuestión de psicólogo. Hay que llevar a la gente para que vayan a ver al doctor. La psicología es la que nos va a ayudar a nosotros a salir del hoyo. Eso no es así, hermano. Son avisos del Todopoderoso. Viene calamidad sobre Estados Unidos. Viene pronto. Viene azote fuerte contra Estados Unidos. Aquella gente fueron desaparecidos como un bocado de pan. ¿Qué le espera a Estados Unidos? Los romanos desaparecieron. Los sirios desaparecieron. Los persas, los medos, los babilonios, los griegos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a ser para siempre? ¿Ustedes se creen que esto va a seguir así? Pudiera seguir así. Pero Estados Unidos ha cambiado el curso de su vida, porque ha cambiado el curso de su foco de atención. Mire, cuando el 9/11, Giuliani, que era el gobernador de New York para ese entonces, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. Después del ataque del 9/11, realmente después del ataque del 9/11, Tom Daschle, que fue el portavoz de la mayoría en el Senado, o sea, el speaker de la mayoría, de la Cámara y el Senado, el más grande es el Senado, y de los senadores, el más popular de ellos es el speaker de la mayoría. En este caso fue Tom Daschle. Inmediatamente al otro día, el 12 de septiembre, él trae una declaración conjunta entre la Cámara y el Senado. Y le dice al pueblo, escucha lo que él le dice al pueblo. Hay una escritura en la palabra que se presta muy bien para esta ocasión. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos con piedra labrada. Nuestros sicómoros fueron talados, pero sembraremos cedros. Nos levantaremos de esta calamidad, dijo él. Lo que no se dio cuenta es que el versículo 9:8 comienza diciendo juicio contra la casa de Israel. Eso no lo leyó. Y estaba diciendo juicio contra la casa de Estados Unidos. Aquel hombre no sabía lo que estaba diciendo cuando pronunció aquellas palabras. Él pensaba que estaba diciendo la gran cosa. Estaba dando juicio contra la nación americana. El gobernador de Nueva York, Giuliani, dijo, eso fue cuando se inauguró la zona cero. Tomamos hoy 20 toneladas de granito, que es el cimiento de nuestra nación. Parece que hay mucho granito en Nueva York. Sacaron en las canteras una enorme piedra, la labraron. Y ahora dice él, tomamos esta roca de 20 toneladas, la pulimos, hicimos un bloque. Hermano, el bloque es como de 1,5 pies o 1 pie y algo, por 5 pies de alto, como por 6 pies de largo. Pesa 20 toneladas la piedrecita labrada. Y el gobernador de Nueva York dijo, el cimiento de nuestro estado la ponemos como el fundamento. Esta piedra es lo que vamos a usar ahora como el fundamento, el cimiento de un nuevo símbolo de fuerza. Esta piedra que ponemos aquí hoy, el Señor criticaba mucho al pueblo de Israel por una cosa, porque se volvieron a los ídolos.
les decían, ahora ustedes adoran a las piedras y a los árboles, a la madera, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y ahora el pueblo de Estados Unidos está en la misma. Aquella piedra la ponían allí como símbolo de que es el fundamento de la fuerza de los Estados Unidos. Ya no es Dios el fundamento ni la fuerza de Estados Unidos, decía Giuliani. Es esta piedra que está aquí, es el fundamento nuestro. Esto es lo que vamos a nosotros ahora a adorar como nuestro fundamento y nuestra fuerza. Pasa el tiempo, un año después, John Edward, un senador demócrata, candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, cuando van a plantar el árbol que fue derribado, dijo que este árbol es la esperanza. Será una señal de la indomable naturaleza de la humanidad. Quiero que sepan que cuando el 9/11 cayó, cuando se dio el ataque, de los cantos de bloques que volaron, uno cayó cerca en un área donde había un área verde, y en esa área verde había un árbol que la piedra le cayó encima. El árbol lo sacaron, se lo llevaron para el Museo de Historia de Estados Unidos. ¿Y qué árbol era? Era un sicómoro inglés. ¿Casualidad, hermano? Hay profecía envuelta en el medio. Aquel árbol fue destruido, desarraigado de allí por aquella enorme piedra. En la inauguración del nuevo árbol que trajeron, que alguien donó un árbol. ¿Qué árbol donaron? Un cedro. Es un tipo de pino, familia del cedro. ¿Casualidad? No, Dios le está hablando al pueblo americano, pero no saben ni lo que está pasando alrededor de ellos, porque no tienen el entendimiento. Su espíritu está completamente apagado. No hay visión, hermano. Abraham Lincoln tenía una visión de lo que era Cristo, de lo que era Dios, y dijo, esto que le está pasando a la nación hoy es porque el pueblo americano ha esclavizado a esta gente de una manera brutal y despiadada. ¿Ustedes saben cuáles eran las leyes para los esclavos en Israel en los buenos tiempos? Dice que si un amo le pegaba a su esclavo y le tumbaba un diente, por el diente el esclavo quedaba libre y no tenía más que pagarle. Que si lo lastimaba y le rompía un brazo, por el brazo quedaba libre. Pero el americano trataba a los esclavos de forma despiadada y desconsiderada. No había ninguna ley que cobijara al esclavo. Y el presidente Lincoln en ese día dijo, esto que le está pasando a la nación americana, esto es juicio de Dios. Dios está llamando a esta nación a juicio. Pero cuando viene el ataque del 9/11, a nadie se le ocurrió, porque ya no había visión, ya no había espiritualidad de ninguno de los líderes que allí estaban en ese tiempo. Es increíble que estas personas pudieran lograr pasar por alto que Dios estaba tratando de decirle a la nación, si no se vuelven a mí, tienen que enfrentar lo que les espera. Juicio viene contra la nación americana. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que se preparen. Prepárate. Tienes que estar alistado, preparado, ready, para cuando ese día llegue a esta nación. El último capítulo que tengo es el fin. El reino del norte fue tragado como un bocado de pan. Unos años después desaparecieron. ¿Sabe qué quedó del reino del norte? ¿Cómo se llama el pueblo de Israel hoy día? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo qué? ¿Son qué? Judíos. ¿A qué referencia es la palabra judíos? Con la tribu de Judá. A la tribu de Judá.
porque todas las demás tribus desaparecieron. La única que quedó fue la tribu de Judá. Por eso hoy día el pueblo de Israel lo conoce en el mundo entero como judíos, porque las tribus del norte nunca más se supo de ellas. Los israelitas son llamados judíos porque son todos descendientes de la tribu de Judá. Esa fue lo único que quedó. ¿Qué va a quedar de Estados Unidos? ¿Qué va a quedar de los Estados Unidos? Ustedes y yo, si andamos en los caminos del Señor. Amén. Ustedes y yo, si andamos en los caminos del Señor. Estados Unidos, al igual que el reino del norte, el castigo llegará a ellos. No se vaya a pensar que se le olvidó el Señor. No, pero ya pasó tanto tiempo, muchacho. Si tú supieras, ya de eso la gente ni se acuerda. Tú no, pero el Señor sí. Isaías profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesucristo y dijo: hallaréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañal. 700 años antes. Las profecías no son para cumplirse al otro día por la mañana, porque hay misericordia de Dios en el juicio. Te da tiempo para que te prepares, para que te arrepientas si es que el pecado ha llegado a ti. En 1 Timoteo 5:19, ¿qué es lo que dice ahí? Dios mío, esta letra queda más pequeña. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté representada por 2 o más testigos. Escúchese esto. Vamos a cambiarle el nombre a anciano y vamos a ponerle nación. No admitas acusación contra una nación, Padre Todopoderoso, a menos que sea por 1 o más testigos. Pero en este caso, ¿cuántos testigos hay? Ya tenemos 3. El speaker de la mayoría en el Senado, ese fue un testigo. El gobernador de Nueva York y el candidato a la vicepresidencia por los demócratas fueron los 3 testigos que se necesitan para establecer juicio contra la nación americana. Alerta, pueblo. Los 3 testigos que necesita Dios para poder establecer juicio los proveyó la misma nación americana. Ellos declararon por su propia boca juicio contra la nación. Su soberbia se les pasó por encima del pelo. Y estamos nosotros ahora metidos en esta olla de grillo. Pero te voy a explicar algo. Yo quiero que tú tengas esto en tu corazón, lo guardes y lo atesores. Porque si yo te ofrezco a ti, si yo te ofreciera a ti una palangana, un 5 de ¿cómo le llaman la pintura? 5 gallon bucket, lleno de pepitas de oro, y te doy esta palabra, si tuvieras los 2 dedos de frente, yo me quedo con esta palabra. Mira, dice aquí: yo te guardaré, dice aquí 10, ya que has guardado mi mandamiento de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que viene sobre el mundo entero, para probar o para poner a prueba a los que viven sobre la tierra. Porque tú has guardado la palabra de mi mandamiento, dice Reina Valera. Ha sido constante. Yo te guardaré de qué cosa. La palabra que usa es la hora. Específicamente la hora se usa porque, la palabra hora se usa porque no va a ser un periodo muy largo de tiempo. La palabra de hora está establecida porque hora quiere decir un periodo corto de tiempo. No dice del día de la tentación.
Dice de la hora, que es un periodo mucho más reducido de tiempo. Podemos decir 3 años y medio, ¿verdad, pastor? Lo que dure la gran tribulación. ¿Ah? Pero Él dice que te librará de la hora de la angustia. ¿Que viene sobre Estados Unidos? No. Ojalá que Estados Unidos esté para ese tiempo. Dice qué cosa. Sobre el mundo entero, para probar a los que viven sobre ella. Amén. Mire, hermano, la mesa está servida. Si usted quiere comer, si usted quiere entrar en ella, si usted quiere ser parte de esos que dicen ahí que van a ser librados de esa obra, te queda algo por hacer. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una oportunidad en la vida tuya en este día. Dios quiere que tú tengas un chance. Dios quiere que tú te montes en el arca de Noé antes de que la puerta se cierre. Porque cuando la puerta se cierre y caigan truenos y relámpagos y empieza el agua a caer, el que toque la puerta se le va a decir qué cosa. No puedes, porque ya llegó el día, la hora de la angustia. Hay un llamado, hermano. Dios. Hay un llamado para aceptar a Jesucristo en la vida tuya como tu Salvador. Si alguien desea aceptar a Cristo, si entre los medios hubiera alguien que no ha aceptado a Jesús el Cristo como su Salvador, que tiene el deseo de que cuando llegue el diluvio poder estar en el arca con Noé, que quiere salvar su vida de lo que viene, que quiere que no solamente él sea salvo, sino que su familia. La Biblia tiene promesas para ti. Cree en el Señor y tú seas salvo, tú y tu casa. Hay un llamado, hermano. El que desee en esta hora entrar en esa presencia divina del Señor, el que desee en esta hora entrar en esa comunión perfecta con el Señor, decirle: Padre, yo sé que todo esto que está pasando es vicio tuyo, pero yo quiero ser librado de la hora de la angustia que viene sobre la tierra. Esta es la oportunidad, hermano. Si usted desea, este es su tiempo. Si no hay nadie, entonces acuérdense que cada día tenemos que andar buscando, proclamando, viendo lo que Dios tiene para nosotros. Que no te coja de sorpresa ese día cuando llegue. Que cuando suene esa trompeta final, tú estés hallado fiel delante del Señor. Gloria a Dios. Por Cristo Jesús yo protesto esta palabra con ustedes en este día. Porque el día que venga el Señor en su gloria, ustedes no van a tener ninguna excusa de lo que está pasando.